Quizá eres una de las personas que cada principio de año se plantea propósitos y que cuando va terminando el año te das cuenta que no has hecho nada, que no lo has logrado. Y posiblemente esto te crea frustración. Así que ese es el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Mi nombre es Omar Morales, soy médico, soy cirujano, tengo una maestría en cirugía general y aparte de eso me he dedicado durante años para poder estudiar cómo funciona la mente, cómo funcionan las emociones, qué representan en nuestra vida y especialmente cuál es la relación que tienen con la salud. Y por eso el tema de hoy se llama cómo poder convertir los propósitos en hábitos saludables. Y hoy te voy a explicar cómo es que los hábitos que tú tienes en tu vida realmente son los responsables de la salud que tienes el día de hoy. Te preguntarás, ¿por qué un médico, un cirujano está hablando de propósitos, de emociones? Y bueno, precisamente como te comentaba, he pasado años estudiando la mente, estudiando las emociones, he desarrollado un método con el cual logro abordar la salud de una forma integral en donde se aborda tanto la parte física, mental, emocional, incluso la parte espiritual. Entonces, eso es lo que vamos a compartir hoy. Si eres de las personas que te compartí al principio, que se plantea propósitos y que al final de cuentas no los logra, entonces hoy te voy a explicar las dos razones de por qué sucede esto y especialmente la información muchas veces es importante, pero después es ¿y qué hago con esta información? Entonces te voy a decir cuáles son los 4 pasos que tienes que tomar en cuenta para poder salir de estas dos razones que no te permiten avanzar. Así que vamos a comenzar con este tema muy interesante. Te voy a sugerir que tengas a la mano algo donde puedas apuntar, porque vas a tener muchas cosas de valor que realmente te pueden hacer cambiar tu vida el día de hoy. Muy bien, entonces, lo importante es darnos cuenta que cuando a principio de año tú tienes propósitos, estás como con mucha emoción y quizá eres de las personas que sí se los plantea y los escribe en un cuaderno o algo. Quizá eres de las personas que simplemente lo piensa o tal vez estés pensando, realmente yo no me pongo propósitos y te voy a demostrar ahora mismo que sí te los pones, pero quizá no te has dado cuenta. Y lo que sucede es, cada vez que inicia el año, tú te das cuenta que estás como con mucha emoción. La forma más sencilla de verlo en este momento es que este 2021, tiene consigo tanta incertidumbre y lo único que ha cambiado del 31 de diciembre para el 1 de enero ha sido un número, pero ese cambio ha sido tan fuerte, ha sido tan potente que viene la incertidumbre y cómo va a ser este año. Y viene el deseo de que sea un mejor año que el 2020, que el 2020 realmente vamos a decir que fue simplemente un año diferente en el cual aprendimos muchísimas cosas como, bueno, que somos resilientes, es decir, nos podemos adaptar a los cambios. Prueba de eso es que estamos aquí. Otra de las lecciones que nos ha dejado el 2020 es, pues bueno, no tenemos el control de nada más que lo que nosotros mismos podemos hacer. Así que todo esto tiene mucha relación con lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, si tiene un cambio, solo cambió un número del 2020 al 2021 y aún así viene esa incertidumbre, detrás de la incertidumbre viene el deseo de que este año sea diferente, de que este año sea mejor para ti y detrás del deseo es donde se esconden tus propósitos. Así que te das cuenta, quieras o no, tienes propósitos en tu mente, quizás ni siquiera te has dado cuenta y eso es parte de lo que vamos a platicar en unos momentos. Entonces, lo que sucede a principio de año es, te pones estos propósitos, ya sea consciente o inconscientemente, eso es lo de menos, pero surge en ti una emoción muy fuerte, una emoción por quererlos lograr, por ponerte en acción, por hacer algo, por cambiar tu vida, porque hay una frase que dice, lo mejor está por venir. Yo te diría, sí, pero no lo tomes tan literal, porque tienes que aprender a vivir el día de hoy para trabajar en eso que quieres. Entonces empieza el ciclo, empieza el año y tienes esta emoción tan fuerte y esta emoción entonces te hace ponerte en acción. Sin embargo, conforme van pasando los meses, va pasando el tiempo, tú te empiezas a dar cuenta que bueno, en algún momento los empiezas a olvidar, no tuviste ningún recordatorio o los has abandonado. Si eres de esas personas que te ha pasado esto, o sea, si yo estuviera de ese lado, yo ahorita mismo pondría en los comentarios, sí, a mí me pasa esto, y te voy a pedir que lo compartas. Y en la siguiente diapositiva que te vamos a mostrar, te vas a dar cuenta y te voy a explicar un poquito más por qué es lo importante de poder aceptar, porque detrás de eso hay un valor muy importante. Y entonces cuando sucede esto, después de que tú abandonas, de que te olvidas, de que no tienes recordatorios,
Aparece el fin de año y te cuento una experiencia. A finales del año pasado, el 2020, noviembre, inicios de diciembre, yo platiqué con varios de mis amigos y les preguntaba cuáles eran los propósitos que se habían planteado para ese año. La respuesta en todos fue: ni me acuerdo. Cuando empiezas a darte cuenta que los propósitos que te habías planteado no los has llevado a cabo, no has hecho nada, que se han quedado ahí varados, esto genera en ti frustración. La frustración aparece cuando quieres hacer algo y no lo puedes hacer. Y a final de año, cuando te das cuenta que estos propósitos se quedaron ahí, en el papel o en la mente, aparece precisamente la frustración. Detrás de la frustración aparece el enojo y la impotencia. Y luego viene una vez más el fin de año o el inicio del próximo año, que es un nuevo ciclo. Y de hecho, cuando yo hice la primera reflexión sobre los ciclos, porque dije, ¿por qué le hacen tanta bulla al poder cerrar ciclos? Algo tiene que tener de importante. Y entonces me di cuenta que sí es importante cerrar ciclos, pero darnos cuenta también del potencial que tiene el inicio de cualquier ciclo que inicia. Un ciclo calendario o un ciclo de lo que sea, ya sea que sea un trabajo nuevo, ya sea que sea una relación o ya sea que sea tu cumpleaños. Es un ciclo nuevo y esto te trae mucha emoción. Y entonces, después de que aparece de todo este ciclo, aparece la frustración, después de la frustración llega fin de año y aparece nuevamente la emoción del principio del siguiente año. Y entonces aparece la frase: este año sí, ahora sí lo voy a lograr. Si eres de esas personas, coméntanos porque todos nos vamos a poder sentir identificados. Y después entonces que dices, ahora sí, este año es mi año y ahora sí lo voy a lograr. Entonces empiezas una vez más todo este círculo que estamos compartiendo ahora contigo. Y lo que estás haciendo aquí es generando este círculo de la frustración. Ahora, lo que va a suceder con todo esto es que hay dos razones por las cuales esto está sucediendo en tu vida. Y quizá ni te has dado cuenta. La primera es, quizá no lo tienes muy claro. Cuando estás haciendo algo y no sabes exactamente lo que estás haciendo, entonces, bueno, en algún momento te vas a aburrir y lo vas a dejar. Imagina, si eres una de las personas como yo que no sabe jugar ajedrez y te ponen un tablero de ajedrez enfrente, tal vez te provoque una emoción, pero a la hora de tener ese tablero enfrente, en algún momento no sabes qué hacer. Te vas a aburrir, te vas a hartar y te vas a largar de ahí. Eso mismo pasa con tus propósitos cuando no los tienes muy claros. Y si no te vas y si no lo abandonas, vas a empezar a hacer cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el propósito del tablero de ajedrez. Entonces ahora imagina, ¿quién va a querer esforzarse para hacer algo que realmente no entiende, que no tiene muy claro? Y esa es la primera razón. Y por eso muchas veces cuando hacemos sesiones de coaching, remachamos tanto en el tema de poder describir de una forma muy específica los objetivos que tú tienes. Y es importante precisamente por lo que te acabo de explicar, que si no lo tienes claro no lo vas a hacer. Y esto precisamente cuando no lo tienes muy claro, esto te lleva a la siguiente razón. La siguiente razón es, quizá no tienes la motivación. ¿Y cómo vas a estar motivado si ni siquiera sabes lo que estás haciendo? Esto es algo muy importante que lo tomes en cuenta. Aprendí en uno de mis tantos cursos que he hecho sobre cómo funciona la mente, que la motivación es simplemente el motivo que te lleva a la acción. Entonces, si no tienes algo claro, no tienes ningún motivo. Y si no tienes ningún motivo, no te vas a poner en acción. Y ahora te empiezas a dar cuenta de por qué en el círculo que te había mostrado anteriormente aparece el abandono, aparece el olvido, aparece la falta de recordatorios. Y esto es precisamente las dos razones fundamentales de por qué los propósitos que te planteas cada año, en algún momento los dejas a medias. Entonces, ahora lo importante será, bueno, si ya sabes que lo importante es la claridad y la motivación, tienes que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son los siguientes pasos que puedes dar para que esto pueda cambiar en tu vida? Y ahora te lo vamos a mostrar. Mira, el primer paso es, bueno, van a ser 4 preguntas muy sencillas, así que te voy a pedir que tengas ahí a mano donde puedas apuntar. El primer paso será, aprovecha el impulso que tiene el inicio del ciclo. Y esto es precisamente lo que ya te he mencionado, que cada inicio de ciclo tiene su fuerza, tiene su poder, esa energía, aprovéchala, pero aprovéchala para cambiarla.
Ya te voy a explicar cómo lo vas a poder cambiar, pero aprovecha, simplemente sé consciente de que existe esa energía, de que existe esa fuerza y aprovechala para poderlo cambiar, porque si no lo que estás haciendo es dando vueltas y vueltas a ese mismo círculo y lo que vas a lograr al final es hacer de la frustración un hábito. ¿Te sientes identificado con esto que te estoy diciendo? Bueno, ese es el primer paso. Aprovecha la fuerza para poderlo cambiar. Cuando sabes y aceptas esta fuerza, entonces viene el segundo paso. Y el segundo paso, te pido ahora que pongas mucha atención porque son 4 preguntas importantísimas que sí o sí, si tú lo haces, van a empezar a cambiar tu vida a partir de hoy. La primera pregunta que te voy a compartir es, pregúntate a ti mismo, ¿en qué he fallado? Y ahora te explico por qué la importancia de esto. Cuando te hagas esta pregunta, es importante que seas muy humilde contigo. Cuando alguien te dice en lo que has fallado en algo, aparece muy rápido el orgullo, el ego. El orgullo es aquello que nos pone una barrera que no nos permite realmente llegar al paso o al valor de la humildad. Y la humildad es el valor precisamente que te mencioné antes. ¿En qué he fallado? Cuando aparece el orgullo viene a ser parte del ego. Y el ego, vamos a decir que es toda la identificación que tienes con algo que es externo a ti. Puede ser una idea, puede ser una profesión, puede ser un título, puede ser una posición social. Con todo aquello con lo que te identificas, eso es parte del ego. Y entonces si tienes una idea y la defiendes y la justificas, eso quiere decir que es parte del ego, pero es algo externo a ti, como ya te lo he mencionado. Y entonces, ¿cómo vas a saber que realmente cuando te hagas la pregunta en qué he fallado y digas, bueno, he fallado en tal cosa, cómo vas a saber si estás en humildad o si estás en ego? Simplemente porque empiezan a aparecer las frases de es que. Por ejemplo, el típico propósito que muchas personas se ponen a principio de año, voy a bajar de peso. Llega el final de año y no bajaste de peso. Y entonces te preguntas, ¿en qué he fallado? Bueno, fallé en que ya no hice ejercicio, pero es que hubo pandemia y cerraron los gimnasios, pero es que me dijeron que era peligroso salir a caminar, es que me dijeron que no era bueno hacer ejercicio con la mascarilla puesta, es que. Cada vez que dices es que, estás justificando la idea. Si estás en esa justificación, es imposible que vayas a llegar a la parte de la humildad. Cuando tú estás viviendo este valor de la humildad, es muchísimo más fácil llegar a la aceptación. Es decir, cuando alguien te dice que has fallado en algo, muchas veces nos es difícil aceptar que realmente hemos fallado. Precisamente ya sabes qué es el orgullo, el que se interpone. Pero cuando lo eliminas, lo haces a un lado, entonces finalmente puedes aceptar. Entonces, ¿cómo puedes quitar el ego o el orgullo? ¿Cómo puedes hacerlo a un lado? Porque tampoco vamos a decir que es algo malo, simplemente vamos a decir que es algo que no te permite tener los resultados que tú quieres. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? Cuando empieces a preguntarte en qué he fallado y empieces a darte cuenta y empieza a notarlo, quítale el juicio. Cuando alguien falla, decimos lo que hizo estuvo mal, por eso falló. Si lo hubiera hecho bien, le hubiera salido bien y hubiera tenido otros resultados. Quítale el juicio de bueno o malo, simplemente estás teniendo un resultado, quizá no es el resultado que tú quieres, pero es un resultado. Sin embargo, cuando no le quitas el juicio y tú dices, he fallado, soy malo, no puedo, entonces ahí viene el tema de la autoevaluación. Y aquí te voy a hacer una pregunta, apúntala, que esto es algo bien importante, para empezar a quitar esos juicios. ¿Qué te dices a ti mismo cuando fallas? He escuchado a personas que se insultan de una manera tremenda y cuando alguien más a su alrededor falla, son muy compasivos. Entonces, ¿qué te dices tú cuando fallas? Recuerda la última vez que hayas fallado o que no hayas obtenido el resultado que querías. Esto, cuando tú empiezas a tratarte de esa manera tan fuerte, esto va a lastimar tu autoestima. Y la autoestima, mira, se han hecho tantas propagandas para mejorar la autoestima y yo te voy a decir, no lo hagas, no trabajes en tu autoestima, porque la autoestima está enfocada muchas veces, y simplemente es un punto de vista, pero te lo voy a explicar ahora por qué. Muchas veces la autoestima se está enfocada desde lo externo. Dite que te amas,
cómprate algo que te guste, invítate a salir, toma un café contigo, consiéntete. Te das cuenta, todo esto tiene que ver con la parte externa. Que no digo que esté mal, pero creo que hace falta un paso. Y el siguiente paso es, conócete a ti mismo. Bueno, se dice que no puedes amar aquello que no conoces. Y esto tiene tanta razón. Y ahora, como estamos pensando que vivimos en un mundo dual, es decir, que existen opuestos, si existe lo bueno, existe lo malo, quiere decir que tú tienes lo bueno y tienes lo malo. Pero ahora piensa en esto, cuando conoces a una persona que te llama la atención, lo primero que haces es sacar tu currículum de todo lo bueno que tú tienes. Perfecto, esa es la luz que tú tienes. De esa luz, te lo aseguro, cualquiera se enamora. Cualquiera te va a amar con esa luz. Poco a poco empiezas, como dicen, empiezas a sacar tus garritas, es decir, empieza a aparecer la sombra. Y el problema es que en la luz cualquiera te ama, en la sombra no. Ahí es donde empiezan los peros. Yokoi Kenji es un conferencista internacional, él es colombo japonés y habla sobre muchos temas de desarrollo personal y labores sociales. Y él dice, nosotros deberíamos aprender a conquistar desnudos. Te pongo este ejemplo para ponerlo en contexto. Deberíamos aprender a conquistar desnudos y quitarte la ropa metafóricamente y decir, esto es lo que hay. Y cuando él cuenta su historia dice, bueno, que la mujer se le queda viendo de arriba para abajo y le dice, eso es lo que hay. Sí, pero pere. Tenga en cuenta que hay frío, eso no se queda así. Es decir, sí, está la sombra, pero también está la luz. Diego Dreyfus, que es otro conferencista mexicano, él dice, por lo general solemos pedir matrimonio en el mejor momento de la relación. Y él dice, debería ser al contrario. Cuando están discutiendo, cuando están teniendo problemas y están buscando cómo resolverlo, ahí es cuando deberías proponerle matrimonio a tu pareja. Precisamente porque lo bueno ya lo conoce, lo malo, ahí es donde ella va a decir, sí, ¿sabes qué? Aún conociendo tu sombra, me quiero quedar aquí porque te amo. Y ahí entonces empieza a poner un poquito a prueba, por así decirlo, el verdadero amor. Ok, quitemos estos ejemplos que estoy poniendo de relaciones y ahora regresemos a ti mismo. Si tú no conoces tu sombra, si tú no te desnudas frente a ti y te quitas todas esas capas de ego y empiezas a reconocer que también tienes esas cositas malas, que también tienes esos vicios, que también tienes esas manías y también eres muchas veces procrastinador y te inventas muchas excusas, en fin, cuando tú lo aprendes a ver y a reconocer, entonces ahí finalmente te estás conociendo. Y lo importante de esto es que ya vas a tener, sabes tu luz, sabes tu sombra y así vas a decidir, ok, esto es lo que tengo y con esto es con lo que voy a trabajar. Imagínate, ya no va a llegar como de sorpresa a tu vida. Recuerda el año pasado, era marzo, ya estaba, el coronavirus ya estaba en México, ya estaba en Costa Rica, ya estaba en Salvador, ya estaba alrededor de Guatemala. Y habían personas aquí en Guatemala que todavía me preguntaban, ¿será que va a venir a Guatemala? Existía como el deseo de que no viniera, la incertidumbre, y ya sabíamos que iba a venir. Y de repente aparece el primer caso y nos toma por sorpresa. Quiere decir que ni siquiera estábamos aceptando que las cosas iban a pasar, que esa sombra de lo que estamos viviendo ahora no lo podíamos aceptar. Ahora pon ese ejemplo contigo mismo. Cuando tienes esa sombra ya no va a aparecer como de sorpresa y vas a decir, no sabía que yo tenía esto, porque ya lo conoces. Y dices, bueno, sí, esto es lo que tengo y estoy trabajando por cambiarlo, si es que lo quieres cambiar. Entonces cuando tú ya te conoces, es muchísimo más fácil amarte. Entonces no te necesitas trabajar en la autoestima, en buscar tener como muchos cuidados, muchos detalles contigo, porque ya simplemente van a ser, no necesitas esforzarte. Y cuando tienes una buena autoestima, entonces la autoevaluación que vas a tener de ti mismo va a ser muy diferente. Y cuando hay una buena autoevaluación, le vas a empezar a quitar el juicio y ¿sabes qué? Finalmente llegarás a llegar al punto de vivir la humildad. Y después de la humildad, entras a la aceptación. Y después de la aceptación, imagina la última vez que discutiste con alguien. De la aceptación, cuando dijiste finalmente, ok, ya, me callo y te escucho. Acepto que tienes un punto de vista diferente. Te vuelves más receptivo. Ponlo en el punto de vista contigo mismo. Cuando dices, ok, sí, me equivoqué en esto o no hice lo que necesitaba hacer para tener el resultado. Bien, entonces te vuelves receptivo contigo mismo, con las palabras que te dices a ti.
Y después de esto aparece la intuición. Muchas veces, no sé si te suena a ti, que hay muchas personas que dicen, yo quisiera ser más intuitivo. Bien, aquí tienes los pasos. Tienes que ser más humilde, aceptar, ser receptivo, y ahí va a aparecer la humildad, la intuición. Y cuando aparece la intuición, ¿qué crees? Vas a empezar a crear, te vas a volver creativo. Y en ese volverte creativo es cuando aparecen en tu vida esas grandes ideas, esos grandes proyectos que has tenido han aparecido en estos momentos. Si no me lo crees, en algún momento, bueno, después de que tengas un momento y que te dediques a ti en un momento de silencio y de espacio, te darás cuenta que todos estos pasos los hiciste de una forma inconsciente hasta llegar a crear eso tan grande. Entonces, esa es la primera pregunta. Y lo importante de esta pregunta, y por eso tiene que ser la primera, es que empiezas a dejar de culpar a todo lo externo y empiezas a tomar responsabilidad de lo que tú mismo has provocado en tu vida, sin juzgarte, sin decirte, estoy haciendo algo tan mal en mi vida que por eso estoy así. Porque si te juzgas así, aparece la culpa, y la persona que es culpable merece castigo, y el castigo te lo pones tú solo. Entonces, esa es la primera pregunta. Vamos a ver la segunda pregunta. Si la primera pregunta nos servía para ver lo que era la responsabilidad, en qué he fallado yo, ahora sí, entonces empecemos a ver en la parte externa. Y en la parte externa será, ¿qué me ha faltado? Y hemos platicado ya sobre los objetivos claros. Y esto es lo importante de que sepas exactamente qué es lo que quieres hacer. Bueno, me faltó tener claridad, perfecto. ¿Qué más? Me faltó tener recordatorios. Bueno, ¿qué más? Me faltó la motivación. Recuérdate que esto es un proceso. Y en todo proceso no siempre vas a estar motivado, pero si tienes claridad, la motivación va a parecer muchísimo más fácil. Luego, quizá puedes decir, de repente me ha faltado disciplina. Disciplina te puedo decir de una forma muy sencilla para que se comprenda. Disciplina es hacer lo que sabes que tienes que hacer para lograr aquello que quieres. Y luego de la disciplina aparece lo que es el compromiso. El compromiso tiene que ver más contigo, tiene más que ver con lo que estás decidiendo hacer en ese momento y no tanto con el resultado. Pero para que puedas tener compromiso, necesitas tener claridad, necesitas tener disciplina. La disciplina y el compromiso van de la mano, porque cuando no tengas esa motivación, ahí es donde aparece la disciplina. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, lo que sé que tengo que hacer para lograr aquello que quiero. Y ahí aparece el compromiso de sí lo voy a hacer, aunque nadie te vea. Y eso también es parte de la integridad, hacer lo que sabes que tienes que hacer, aun cuando nadie te ve. Esta segunda pregunta lo que te va a ayudar es a tener un poquito más de claridad. ¿Te acuerdas que la primera razón que habíamos mencionado del por qué no cumplías tus propósitos o por qué no avanzabas en tus propósitos era precisamente que no tenías claridad? Bueno, esta segunda pregunta te va a permitir tener claridad. Si se te han venido otras ideas a tu mente ahora, compártelo también en los comentarios, porque de repente hay algo ahí que no hemos podido ver los demás. Compártelo ahora en los comentarios. Mira, a mí yo creo que lo que me hizo falta fue, bueno, tener más ingresos, tener quien me apoyara, ¿qué te hizo falta de la parte externa? Esa es la segunda pregunta. Vamos a ver la tercera pregunta. La tercera pregunta que te vas a hacer es, ¿qué necesito? Y cuando hablamos de qué necesito, aquí es donde vamos a ver muchas herramientas que puedes utilizar y que se utilizan mucho en el mundo del coaching y todo esto, que realmente es muy valioso, porque sí que te va a ayudar. Aparecen algunas de las herramientas que yo te voy a mencionar ahora, es el famoso Vision Board. Esto te va a servir como recordatorio y motivación. ¿Qué me ha faltado? Fue la pregunta anterior. Recordatorios, motivación, bien. El Vision Board también te puede ayudar con esto. Y esto lo que quiere decir es simplemente que hagas un collage con aquellas cosas que tú quieres. Si lo que quieres es tener un carro nuevo, busca la foto del carro que quieres y la pegas. ¿Qué más quieres? ¿Quieres viajar? Bueno, ¿a dónde quieres viajar? ¿Quieres viajar a la India? Buscas una foto de la India y la pegas. Eso te va a servir de recordatorio y te va a motivar porque eso es lo que tú quieres. Y lo pegas en algún lugar en donde lo puedas ver todos los días. Otra herramienta podría ser, ¿qué más necesito? Bueno, para la disciplina, si eso es lo que me ha hecho falta, necesito ser asertivo. ¿Qué quiere decir esto? Ser asertivo quiere decir sí cuando quiero decir sí y decir no cuando quiero decir no. Mi propósito es bajar de peso y para eso necesito hacer ejercicio y necesito una alimentación adecuada. Y de repente viene mi grupo de amigos y me dice, mira, vamos a ir a comer pizza. Dentro de ti tú quieres la pizza, pero sabes que estás en tu disciplina. Pero aparece muchas veces
la creencia de que si dices que no vas a ofender a alguien. Pero aquí es donde tienes que empezar a priorizarte a ti mismo. Y ser asertivo quiere decir, mira, me encantaría ir a comer pizza contigo, pero estoy ahorita trabajando en mi propósito, así que esta vez paso. O voy a ir y voy a pedir cualquier otra cosa. Me explico, hay como muchas opciones, pero que cuando digas sí, sea que realmente quieras decir que sí. Y cuando digas no, que realmente quieras decir que no. El siguiente paso es, la siguiente herramienta podría ser, veamos, tiene que ver mucho con, aquí estamos, con las herramientas que tú te puedas imaginar en este momento. ¿De qué otras cosas podrías utilizar o podrías darte una mano a ti mismo para poder empezar a generar cambios? Yo insisto muchísimo, estas son algunas de las herramientas que yo recomiendo. Bueno, puedes empezar a leer libros, puedes empezar a escuchar podcasts, puedes empezar a escuchar conferencias como esta, por ejemplo, que de alguna manera tratamos de hacerlo muy sencillo, muy claro y que sea muy práctico. Cursos, ¿a qué cursos te quieres meter? ¿Qué quieres aprender? Sesiones de coaching, que también es algo muy valioso, muy importante, y hay muchísimos coaches ahora. Sí te recomiendo que busques a alguien que sea de tu confianza. ¿Qué más? Un equipo ganador. El equipo ganador creo que es algo muy, muy importante, y aquí me voy a atender un poquito contándote que con mi primer libro que escribí, la persona que me hizo, que me dio como el acompañamiento o el coaching para poderlo hacer, de las primeras cosas que me dijo fue: necesitas un equipo ganador. Yo le pregunté, ¿qué es eso? Bueno, un equipo ganador es, busca a la gente que tú sabes que te quiere muchísimo y que sabes que van a estar ahí para ti. Y entonces vas a buscar dentro de tu equipo ganador, de los que me recuerdo ahora es, vas a buscar uno que tú sabes que te quiere mucho y que te apoya y que quiere verte triunfar. Porque esta persona, la tarea que le vas a otorgar es que te esté llamando constantemente y que te pregunte cómo vas. Quiero ver con tus avances, cómo te sientes, y que esté apoyándote todo el tiempo, porque sabes que la motivación en algún momento va a faltar. Y ahí va a estar esta persona especial de tu equipo ganador. Necesitas otra persona en tu equipo ganador que sea una persona que le guste investigar mucho. Porque esta persona, la tarea que iba a tener era empezar a investigar en diferentes lugares sobre mi tema. Entonces lo que iba encontrando de interesante me lo mandaba para que yo lo pudiera leer y poder después escribir si encontraba algo interesante. Entonces imagínate el valor que esto le empieza a agregar a mi propósito, que en ese caso era escribir mi libro. Otra persona que me recuerdo mucho era una persona que sepa que sea como muy curiosa, y especialmente que sea curiosa para que te pueda preguntar en algún momento cosas sobre tu tema. Como que ahorita estuviéramos platicando tú y yo de frente y me empieces a preguntar muchísimas cosas sobre, mira, y los propósitos y los hábitos, pero ¿cuál es la diferencia entre un hábito y la rutina? Y entonces yo te empiezo a platicar tanto, empieza a salir toda esa información de mí con una plática como tan sencilla, y toda esa es la información que en algún momento ya lo logras transcribir a un libro. Así que si quieres escribir un libro, y bueno, ya te di algunos de los tips. Mi primer libro se llamó El arte de estar sanos. No tenía idea de lo que iba a pasar con ese libro. Hoy por hoy está publicado en 6 países, algo que yo no de verdad ni me imaginaba. Así que un equipo ganador es tan importante, y desde ya te doy la idea por si tú lo quieres hacer. ¿Qué más? Veamos. La última es conocerte. De lo que yo te puedo decir, ¿qué necesitas? Lo demás lo dirás tú, pero esto sí te lo digo yo, necesitas conocerte. Y eso ya lo he explicado muy bien anteriormente. Por ejemplo, cuando los pacientes llegan a mi clínica con este método especial que te he explicado al principio, lo que hago es ver, tú llegas con una enfermedad, entonces vamos a ver ahí toda la parte física, le vamos a dedicar un tiempo a la sesión también a ver toda la parte emocional que está en relación con esto, y le vamos a dedicar también una parte a todos los patrones de pensamiento. Y esto te lo voy a explicar de esta manera, muy sencillo. Tú tienes una información en tu mente, mucha información es consciente y la mayoría de la información es inconsciente. Con esta información que tú tienes en tu mente, tú tienes una forma de pensar. Y es decir, tú no piensas exactamente igual que nadie más. Eso quiere decir que la información que tú tienes es distinta. Muy bien, entonces con esta información tú tienes una forma de pensar.
De esta forma de pensar, tú empiezas a tomar decisiones en tu vida, porque estás tomando decisiones todo el tiempo. De estas decisiones que tú tomas, aparece el comportamiento que tienes. Y según el comportamiento que tú tienes, aparecen tus resultados. Entonces ahora ya ves todo el camino. Los resultados que tienes hoy son gracias a la información que tienes, que es el comportamiento, que tienes una mala salud y ahora estás con problemas respiratorios. Es que fumo mucho. Cambiar únicamente el comportamiento de fumar no te va a servir, porque tarde o temprano la información que te he mencionado ya sigue ahí y no la has cambiado. Entonces por eso es que muchas veces cuesta tanto dejar un vicio, dejar una adicción, porque no has cambiado la información. Y en esta información, como muchas veces ni siquiera te das cuenta, y te cuento la última experiencia que tuve. Un paciente que llegó a mi clínica porque quería dejar de fumar. Llegó con la idea de que le diéramos unos parches, goma de mascar, etcétera. Cuando empezamos a hacer todas estas cosas que te he mencionado del método, se dio cuenta que realmente había un problema emocional tan fuerte. Las adicciones por lo general se asocian mucho con temas con mamá. Y él tenía un tema con mamá pendiente de resolver desde que tenía 7 años. Entonces, iba a cambiar la actitud, pero la información no. Entonces, a lo que quiero concluir con esto es, todas las cosas que te suceden, especialmente las cosas que tú dices, esto es malo, esto no me gusta, esto es negativo, todo aquello que te genere cierto dolor, recuérdate que el dolor lo único que está haciendo es darte la alarma de que por ahí no es, hay algo que tienes que cambiar. Si aquí estuviera una lámpara, una vela, una veladora, y yo acerco mi mano, el calor, el dolor de estar cada vez más cerca, me diría, Omar, por aquí no es, aleja la mano. Las enfermedades en tu vida son exactamente igual, son ese dolor que te dicen, sabes, necesitas todavía ir a revisar algo que tienes pendiente de sanar en tu vida. Y por eso muchas personas me dicen, ¿qué haces hablando de emociones? Y te puedo decir, entiendo las emociones y el poder que tienen, que si transformas una emoción que está ahí reprimida, tu salud va a cambiar. Muy bien, entonces esa es la importancia de que te puedas conocer. Veamos la siguiente. Todo esto que te acabo de decir son estrategias. Muy bien, ahora veamos. La cuarta pregunta es, ¿cuándo empezaré? Y esto es bien importante porque tienes tanta información ahora, pero si no le pones una fecha, ahí se va a quedar y vas a empezar con la famosa procrastinación. Hay 3 pasos en la transformación personal. Y como estamos hablando aquí de propósitos y que los quieres volver hábitos, bien, entonces eso es, quieres transformar tu vida. Muy bien. Los 3 pasos de la transformación personal son, primero, que estés inspirado, que quieras tanto algo, que quieras ponerte en acción. Pero el primer paso es entonces tener esa inspiración, el deseo de querer cambiar algo en tu vida. El segundo paso va a ser creer que eres capaz. Si mi propósito de principio de año es, quiero bajar de peso, y estoy tan emocionado porque quiero bajar de peso, pero dentro de mí está la creencia, no puedes, porque ya te lo has propuesto tantas veces y la verdad que no lo vas a lograr, otra vez no lo vas a lograr porque eres un holgazán, porque eres lo que sea. Si no existe la creencia en que lo puedes lograr, ahí se terminó ese propósito. Pero si tienes la inspiración y crees que lo puedes lograr, entonces viene el tercer paso, que es ponerte en acción. Y para ponerte en acción necesitas precisamente las estrategias. Ahora, mira esta imagen. Aquí está. Esta es de una forma muy sencilla para que lo puedas comprender tan fácil. Está el propósito, que es lo que tú te has puesto a principio de año, y está entre el propósito o el querer y el resultado. Antes del resultado está la acción, y antes de la acción está la decisión. Esta decisión tiene que ver con la fecha que tú pongas para empezar a hacer los cambios en tu vida. Cuando ya le has puesto una fecha, entonces puedes empezar a ver el plan de acción. Yo tengo una herramienta que me sirve muchísimo a mí, que se llama la regla de los 2 pasos. Cada vez que me pongo un objetivo, miro cuáles son los siguientes 2 pasos. Sencillo, no tengo que ver todo el camino. Como dicen, no necesitas subir toda la escalera, empieza por el primer escalón, perfecto. La regla de los 2 pasos te dice, no necesitas ver todos los pasos, se van a ir mostrando solos, necesitas 2. Cuando das el primero, vuelves a hacer el ejercicio y miras cuáles son los siguientes 2, porque así no hay pierde, porque así estás claro en lo que quieres y sabes hacia dónde vas. No te quedas en ningún momento como, ¿y ahora para dónde? Me explico, es como tener un norte. Y esto lo que te va a permitir es poder llevar ese propósito a la realidad. Ahora, como esto es un proceso, el propósito primero tiene que convertirse en una rutina.
Es decir, esa decisión y ese plan de acción primero tienes que hacerlo de una forma consciente. Quiero bajar de peso, bien. Para bajar de peso, ¿qué es lo que necesito? Necesito alimentarme bien, necesito hacer ejercicio, necesito un buen descanso, ¿qué necesitas? Bien, entonces ya necesitas todo eso. Y después tienes que empezar a ver cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a poner en acción. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la pregunta que viene es, todo esto está muy bien, pero ¿y por dónde empiezo? Bueno, todas las personas tenemos diferentes aspectos en nuestra vida y ninguna persona se escapa de esto. Y es que todas las personas tenemos amigos, todos tenemos un aspecto económico, todos tenemos una salud, buena o mala, pero tenemos una salud. Todos tenemos amor, esto en relación a las relaciones de pareja especialmente. Todos tenemos familia. Alguien dirá, pues yo no tengo familia, estoy solo. Bueno, tendrás una familia simbólica. Tenemos todos una profesión o una ocupación. Está en la parte del desarrollo personal, la parte del ocio y la parte de la espiritualidad. Todos tenemos estos aspectos. Evalúalo tú conforme lo vamos a ir haciendo ahora. Yo obviamente como soy médico me encanta enfocarme en la salud. Y lo que tenemos para la salud es cómo puedo trabajar todo esto que acabamos de ver en cuanto a la salud. Para mí es muy sencillo. La salud se divide, o los componentes de la salud mejor dicho, es la parte física, mental, emocional y la parte espiritual. La parte espiritual la vamos a dejar ahora por un lado y vamos a quedarnos con estas tres que estás viendo ahora. La parte física simplemente va a ser un reflejo de todo lo que estás viviendo en tu interior. Y eso es precisamente lo que voy explicando yo en mi libro, El arte de estar sanos. Entonces ahora empezamos. En la parte de lo físico está lo que es la alimentación y la hidratación. Muchas veces se ha mencionado sobre los famosos 8 vasos o los 2 litros de agua que tienes que tomar al día. Y esto no es simplemente por decir un número. Esto no es marketing, esto tiene mucho que ver con el porcentaje de agua que tienes en tu cuerpo, el agua que consumes en toda tu acción metabólica durante el día, y eso es lo que tienes que reponer. En general, en promedio, mejor dicho, unos 2 litros. La alimentación. Bueno, he desarrollado también un programa que se llama Sobrepeso Emocional, en donde te enseño cómo tú puedes aprender a mejorar tu relación con la comida. Porque muchas veces comes sin tener hambre. Entonces te voy a dar uno de los tips. 2 de los tips te voy a dar ahora, que yo doy en ese curso, y te van a ser muy útiles, así que apúntalos. Si quieres copiarlo en los comentarios por alguien que no tiene dónde apuntar, será de mucha utilidad. El primero será, mañana te voy a pedir que no comas en el desayuno. Dirás, ¿cómo va a ser que un doctor esté diciendo que no comas, que no desayunes si es lo más importante? Hazme caso, solo mañana, no desayunes, o al menos no comas a la hora que acostumbras a comer. Y espérate hasta que tu cuerpo realmente sienta hambre. Y ahí es lo que, una vez más, insisto yo tanto en conocerte. Aprenderás a conocer tu cuerpo cuando realmente tienes hambre, que tienes una sensación de vacío, que tienes mucha salivación en la boca, que tienes dolor de cabeza, que estás de mal humor, que estás como con bajo de energía. ¿Cómo está tu cuerpo? Aprende a conocerte. Ese es el primer tip, el primer día. Y al siguiente día, cuando ya te conozcas tan bien, antes de que comas, ya sea que antes de que cocines, antes de que vayas a calentar, antes de comer, que te detengas un minuto y empieces a observar tu cuerpo, a identificar si alguno de los síntomas o de las sensaciones que hemos visto anteriormente los has sentido antes, los estás sintiendo en ese momento, perdón. Si es así, quiere decir que tienes hambre, dale a comer a tu cuerpo. Si no aparece ninguno de esas sensaciones, entonces no es hambre. Pregúntate, si no es hambre, entonces ¿qué es? ¿De acuerdo? Muy bien. Es en la parte física, entonces está la alimentación, que tiene que ver la hidratación también. Tiene que ver el ejercicio. Muchas veces nos ponemos el propósito de, este año sí voy a hacer ejercicio. Y como hemos pasado tanto tiempo sin hacer ejercicio, cuando empezamos a hacerlo, es normal que tengamos un poquito de dolor muscular. Es totalmente normal. Eso no tiene por qué asustarte, eso no tiene por qué detenerte. Existen muchos medicamentos que te pueden ayudar con eso. Existen algunos medicamentos que son tópicos que te puedes echar, que te pueden ayudar mucho a nivel muscular. Si es un dolor que tú sabes que es muscular por el esfuerzo que has hecho en el ejercicio que estás practicando. Si es un dolor que te limita a hacer algún movimiento, ojo, para. Puedes aplicarte el medicamento si quieres, pero consulta. No te vayas a estar
únicamente autorrecetando y preguntándole a la vecina y preguntándole a... No, consulta. Eso sí es algo muy importante y quisiera hacer este pequeño énfasis en que si el dolor de alguna manera te limita, entonces vuélvete intuitivo, ¿sabes? Esto es tan importante, vuélvete intuitivo también. Aprende a escuchar cuando tu cuerpo te dice, este dolor es muscular, o cuando te dice, este dolor, aquí hay una lesión, mejor vamos a ir a consultar. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante. Y aparte de esto, en la parte física está la alimentación, el ejercicio, y luego viene la parte del descanso, que es tan importante. El descanso, si tú no descansas bien, al otro día vas a estar obviamente cansado porque no descansaste. Entonces amaneces cansado y el cansancio lo que te va a generar en tu vida es estrés. Y el estrés te hace estar como con prisas. Y llega al final del día, llegas estresado y el mismo estrés no te deja dormir. Entonces se vuelve una vez más un círculo vicioso. ¿Qué fue primero, el estrés o el insomnio? Pues no sabemos. Yo te diría, habrá sido el estrés. Y por eso es tan importante para mí en la clínica, por eso le llamé clínica de gestión del estrés, porque muchas veces no sabemos qué hacer con el estrés del día a día. Entonces, esto es lo importante del descanso. Ponte una alarma a las 9 de la noche o a las 10 de la noche, a la hora que tú dices, a esta hora me quiero dormir, ponte una alarma a esa hora, pon tu celular en modo no molestar, modo avión, como quieras, y a partir de entonces te vas a la cama. Y empiezas cuando te acuestas, inmediatamente empiezan a aparecer muchos pensamientos. ¿Sabes? Yo utilizo una técnica que yo le llamé la técnica de Tony Stark, Iron Man. Y él, te recuerdas, si has visto la película, que aparece frente a él como toda la información y él cuando ya no quiere ver la información simplemente la hace a un lado. Simplemente me imagino yo cuando ya estoy acostado y no me puedo dormir, entonces reviso qué pensamientos tengo y los pongo como que fuera Tony Stark. Y digo, ¿puedo hacer algo por esto? Si no puedo hacer algo por esto, bueno, perfecto, lo quito. El simplemente hacer este movimiento neurológicamente es, este pensamiento ya no tiene nada que ver hoy. Y eliminas hasta que ya no queda ninguno. Y te aseguro, haz la prueba. Esto no es un acto de fe, así que no me creas. Pero haz la prueba y te vas a dar cuenta que te va a funcionar muy bien. Eso es en la parte física. Luego la parte mental. La parte mental tiene mucho que ver, obviamente, con todas estas herramientas que te he dicho de cómo ir cambiando la información que tú tienes. ¿Qué libros quieres leer? Si no sabes qué libros leer, por favor, consulta con alguien que tú sepas que le gusta leer mucho. Claro. Y luego la parte emocional. En la parte emocional también es algo muy importante. Y especialmente todo lo que hemos vivido ahorita en la pandemia. Ha habido mucho miedo y del miedo hemos pasado a la exageración del pánico y está bien que tomemos precauciones, pero te voy a decir, el miedo te va a paralizar y no te va a permitir hacer absolutamente nada. Si lo que quieres es transformar tu vida, entonces no dejes de vivir por el miedo. No dejes que el miedo te paralice. Y esto quiere decir, hay muchas personas, y esta es una anécdota de una paciente que tuve hace poco, bueno, hace unos meses, que tenía mucho dolor abdominal. Y ya llevaba más o menos unos 5 días con dolor abdominal, no me recuerdo de las fechas exactas, eran 5 o 6 días que tenía con dolor abdominal y no consultó a un hospital porque tenía mucho miedo de que se fuera a contagiar. Era una persona de edad avanzada y no quería consultar por el miedo. Entonces el miedo la paralizó y finalmente cuando ya no pudo más y consultó, tenía una complicación en la vía biliar que fue necesario hospitalizarla, algo que ella no quería, que posiblemente se hubiera podido resolver antes. Entonces te digo, que el miedo no te paralice, que el miedo no sea el que lleve el timón de tu vida. Recuérdate la primera pregunta, ¿en qué he fallado yo? Cuando hagas esto empiezas a tomar la responsabilidad y si aparece el miedo, pues préstale atención, no lo ignores. Hay quienes dicen, si tienes miedo, hazlo con miedo. Yo te voy a decir, no, si tienes miedo, detente y evalúalo. ¿Es cierto este miedo? Si es cierto, entonces pues tendrás cuidado. Es como que haya una serpiente frente a mí y yo tengo miedo y digo, bueno, a pesar de que tenga miedo, voy a pasar por ahí. Eso sería algo tonto. Si el miedo es real, entonces lo atiendes. Y el miedo real simplemente te está haciendo saber que no tienes la preparación para enfrentar el reto que tienes frente a ti. Una persona que es experta en manipular serpientes, mira una serpiente y se muere de la felicidad. Yo me muero pero del miedo porque no tengo esa preparación. Ahora, si te das cuenta que el miedo no es real, simplemente la técnica de Tony Stark, la quitas y se acabó el miedo. Y entonces ahí sí empiezas a ponerte en acción. Muy bien. Lo último que quiero decirte es, cuenta conmigo. Agrégame en tus redes, en mis redes,
ahí está el Facebook, está el Instagram, está el WhatsApp, si quieres hacer alguna consulta, si quieres que te comparta esta presentación, agrégame ahí en el Instagram y yo te la puedo compartir por ahí. Si quieres saber qué libros leer, qué podcast escuchar, a quién seguir, etcétera, cuenta conmigo, porque muchas veces no sabemos con quién, y quiero que tengas esa confianza de que habemos personas, y no soy solo yo, obviamente cuento con un equipo tan grande que está alrededor mío, que en algún momento te los puedo recomendar seguramente, dependiendo de qué es lo que tú estés buscando en tu vida. Así que date cuenta que tú tienes el poder realmente de cambiar tu vida, de que esos propósitos, conforme los empiezas a hacer de una forma consciente, en algún momento ya ni siquiera vas a necesitar pensar en ellos, sino que van a empezar a trabajar solitos, a aparecer de una forma automática. Y entonces, cuando ya son automáticos, son hábitos. Y esos hábitos, esos son comportamientos que te van a dar los resultados. Es decir, vas a poner a los hábitos a trabajar para ti. Así que qué mejor que eso, ¿no? Que los hábitos estén trabajando para ti sin que tengamos que hacer absolutamente nada. Así que te agradezco muchísimo por el tiempo que has dedicado a estar aquí acompañándome. Si tenemos alguna pregunta, algún comentario, igual vamos a revisar ahora si tenemos por aquí algo. Si no tenemos algún comentario por ahí, alguna pregunta, siéntanse en la confianza de preguntarlo ahora, porque de repente la duda que ustedes tienen es la de alguien más que se siente muy tímido de poderlo compartir. Muchas gracias, doctor. Muchos saludos, muchas felicitaciones de varios seguidores de usted. Y tenemos ¿qué tips nos puede dar para el insomnio? Creo que es un poco de los temas que tocó y seguramente sí. ¿Cómo logro dormir? Mira, el insomnio muchas veces, a ver, lo explico de una forma desde el punto de vista médico o fisiológico, pongámoslo así, y desde el punto de vista emocional. Como te digo, a mí me gusta abordar todo desde un punto de vista integral. Entonces, el insomnio muchas veces es, en la noche se activa mucho tu sistema nervioso parasimpático, que es el que se activa cuando tú finalmente te puedes relajar. En ese relajamiento que tú tienes durante la noche, el cuerpo realmente puede empezar a crecer, es decir, todo el tiempo estás perdiendo células. Yo estoy hablando ahora, mi lengua topa el paladar, toca los dientes y estoy perdiendo células. Y las tengo que reparar sí o sí, porque si no se repararan, ni loco estaría platicando aquí gastando mi lengua. Entonces, el momento en que se reparan las células especialmente va a ser en la noche, según el ciclo circadiano que todos nosotros tenemos. Entonces, imagina, si la noche está hecha para que tú puedas descansar, para que puedas relajarte y que puedas reponer, es decir, que puedas crecer, entonces, cuando no puedes dormir, quiere decir que no te permites a ti mismo o a ti misma relajarte. Cuando no te permites relajarte, quiere decir que estás en alerta, estás en vigilia, quiere decir que en tu mente, y mira cómo vamos uniendo ya la parte física y la parte emocional, quiere decir, en tu mente existe un miedo. Y el miedo obviamente viene por pensamientos de que algo tienes pendiente, de que algo puede suceder, de que, bueno, ¿cuál es el miedo? El tip sería, empieza a observar cuáles son tus pensamientos antes de dormir. Trata de hacer esta técnica que yo te acabo de compartir, que de alguna manera a mí me ha ayudado muchísimo. Otra, el inductor del sueño natural es la melatonina. La melatonina se activa, el precursor de la melatonina es la serotonina. Bueno, para que podamos, cada vez que nosotros hacemos cosas que nos generan mucho amor, mucha alegría, se genera serotonina en nuestro cuerpo. Luego la serotonina en la noche, cuando ya no hay luz, cuando se apagan las luces, entonces date cuenta que cuando estás en un lugar oscuro te da un poquito de sueño. Eso quiere decir que se ha activado esa conversión hacia la melatonina, y la melatonina es lo que te hace que te dé sueño. Entonces, en tu cuarto, trata de no ver televisión al menos una hora antes. Si no tuvieras televisión ahí, mejor, pero si la tienes al menos una hora antes, no tengas esa televisión, apaga las luces, ni siquiera el celular, porque entonces vas a permitir que se active esa melatonina y esa melatonina va a empezar a ayudarte a que te dé sueño. Y otra, pues sería, si ya sabes que la serotonina es el precursor, haz cosas durante el día que te hagan feliz, porque entonces vas a tener más que convertir en la noche. No sé si tenemos alguna otra. Muchas gracias. Igual, siguen felicitándolo. Muchas gracias. Nos piden algunos tips o consejos para empezar a crear hábitos saludables. ¿Por dónde se arranca? Bueno, te diría que empezaría diciéndote qué es lo que realmente quieres.
Cuando dices hábitos saludables, ¿qué son hábitos saludables para ti? Para mí pueden ser un montón. Entonces depende mucho de qué es lo que tú realmente quieras. ¿Cuál es específicamente el hábito que tú quieres crear? Por ejemplo, aquí en las diapositivas te voy a poner una imagen. Veamos. Aquí está. En todos estos aspectos de tu vida, ¿en dónde quieres tú hacer algún cambio? Si estamos hablando de saludables, bueno, hablamos de la salud. Entonces aquí, ¿en dónde quieres empezar? ¿Quieres empezar en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional? Tú decides en dónde quieres empezar. Y cuando lo decidas, entonces dirás, ¿cuál es el resultado que realmente quieres? ¿Para qué? A ver, creo que esto es algo bien importante. Cuando la motivación empieza a desaparecer en tu vida, es porque tal vez no lo tienes tan claro como lo habíamos mencionado al principio. Ok, ¿quieres un hábito saludable, por ejemplo? Porque el hábito saludable será comer y comerte de una forma adecuada, balanceada, hidratarte adecuadamente, porque el resultado que quieres es estar en tu peso ideal, o porque quieres estar fit, qué sé yo, lo que quieras. El resultado ya lo tienes claro y el hábito ya sabes cuál es. Lo pongo de una forma más sencilla. ¿Qué es lo que quieres lograr? Lo que quieres lograr es el resultado. Para lograr ese resultado, ¿qué necesitas hacer antes de eso? Bueno, esto te va a dar un camino. Ahora te voy a dar la clave más importante. Cuando logres obtener este resultado, cuando logres estar en tu peso ideal, cuando logres verte como realmente quieres verte, cuando estés fit como realmente quieres estar, cuando tengas ese resultado, la pregunta es, ¿de qué voy a ser yo capaz cuando llegue a este resultado? ¿O cómo va a cambiar mi vida cuando yo obtenga este resultado? Ahí es donde vas a encontrar realmente la motivación, el poder, estoy haciendo esto para tal cosa. Quiero bajar de peso, quiero estar en forma, quiero estar fit. ¿Por qué? Porque simplemente por estar saludable es mentira. ¿Qué pasa ahí? ¿Quieres gustarle a alguien? ¿Quieres verte mejor porque quieres tener una mejor apariencia? Porque eso va a mejorar, qué sé yo, tu imagen corporativa, tu imagen, el branding, qué sé yo. Tienes que encontrar ese para qué realmente lo estás haciendo. Cuando lo encuentres va a ser mucho más fácil empezar a generar esos hábitos. Recuérdate, un hábito es aquello que haces de una forma automática, es decir, ni siquiera te das cuenta. Antes de que llegue a ser un hábito, necesitas que sea una rutina o de una forma consciente. En mi segundo libro, que se llama Los sentimientos que acompañan a la enfermedad y sus antídotos, uno de los capítulos que hablo es precisamente de eso. Ese lo tengo en versión digital de manera gratuita. Si lo desean, agréganme ahí en el Instagram, @dr.omarmorales, y con mucho gusto se los comparto, pues que está para descargar de forma gratuita. Ahí tienen las redes, pueden agregarme por ahí, con muchísimo gusto se los comparto, y ahí hablo un poquito más extendido sobre cómo hacer de rutinas conscientes a hábitos inconscientes, que trabajen para ti. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan cómo puede ayudar en algo meditar. La meditación que hay recomiendan bastante, pues cómo nos puede ayudar o cómo la podemos usar correctamente. Mira, el tema de la meditación realmente es bastante largo. Igual, hace 2 semanas, el miércoles de la semana pasada precisamente estuvimos platicando sobre esto en un programa. Mándame igual un mensajito a cualquiera de mis redes y yo te comparto el link para que puedas ver ese especial que tuvimos con una experta en meditación. Pero mira, la meditación no es poner tu mente en blanco, no es que los pensamientos desaparezcan, simplemente es, sabes, como que cuando estás en el mar, si tú estás, el mar viene con las olas tan fuertes, esas olas son tus pensamientos. Pero en el mar nadie se le va a parar enfrente y decirle, a ver si puedes conmigo. Nadie es tan tonto. ¿Qué es lo que haces tú? Te sumerges y desde abajo miras las olas que pasan arriba de ti y ya no se sienten tan fuertes y abajo estás en paz. Eso es lo que va a lograr en ti la meditación. Lograr observar tus pensamientos sin apegarte a ninguno de ellos. Date cuenta que los pensamientos que tienes no son tuyos. Solo es información que has aprendido en algún lugar y que tú decides con cuál te quieres enganchar. La meditación lo que hace es ayudarte de alguna manera a liberarte de esos pensamientos. Esos pensamientos muchas veces te generan estrés. Entonces lo que vas a empezar a hacer es soltarlos. Las ondas cerebrales en tu cabeza van a empezar a ser un poquito más lentas, más relajadas. Van a pasar de ondas alfa a ondas teta. Y esas ondas teta son las que te permiten estar relajadas, estar relajado. Los niños por lo general en sus cerebros tienen ondas teta,
Por eso, cuando son niños y están en ese estado tan relajado, es tan fácil que aprendan. Y dicen, es que los niños son unas esponjas, claro, porque tienen ondas teta, porque ellos no se apegan tanto a los pensamientos hasta que van aprendiendo a hacerlo. La meditación te va a ayudar a regresar a ese estado teta, para que puedas una vez más estar en paz, estar tranquilo, relajado y poder aprender mucho más fácil. Muchas gracias, doctor. Tenemos 2 preguntas, se las voy a trasladar seguidas porque una es cortita y una es un poco larga. Perfecto. ¿Cómo impacta el deporte, los hobbies en los objetivos de vida? Yo creo que es bastante profundo. Y el segundo es, ¿dónde podemos comprar los libros? Ok, muchísimas gracias. Mira, el tema del deporte es algo bien importante. Muchas veces creemos que el deporte simplemente es para mejorar nuestra salud física o para bajar de peso, para estar en forma, para estar de cualquier manera. Te lo voy a decir. ¿Quieres ser más inteligente? ¿Quieres tener una mejor memoria? ¿Quieres tener una mejor capacidad de análisis? Si tú quieres todo esto para mejorar tus resultados en la vida, necesitas sí o sí hacer ejercicio. Porque el ejercicio promueve un proceso en tu cerebro que se llama la neurogénesis. Es decir, empiezan a crear nuevas neuronas. Imagínate, antes se creía que las neuronas que tenías eran con las que el número que tenías, con ese te ibas a morir, menos las que fueras matando en el camino. Imagínate, todos al final de la vida estaríamos como algo trastornados. Pero poco a poco se ha ido, en investigaciones se encontraron que la neurogénesis es un proceso que pasa durante todo el tiempo, toda la vida. Por eso es tan importante que en personas de la tercera edad tengan todo el tiempo la mente activa y que realicen alguna actividad física, porque eso les va a ayudar también al desarrollo cerebral. Entonces, ¿de qué manera puede ayudarte a tus hábitos? Bueno, haz ejercicio y vas a mejorar esto, tu inteligencia, tu memoria, tu capacidad de análisis, la toma de decisiones. Y dime, ¿cómo va a cambiar tu vida si empiezas a mejorar todo esto? Entonces, ya no lo hagas si quieres, ya no lo hagas por el peso, ya no lo hagas por eso. ¿Quieres ser más inteligente? ¿Quieres obtener todo esto? Perfecto, de esa manera te puede ayudar el ejercicio. Y en cuanto a los libros, ahorita están agotados en las librerías grandes, así que me pueden escribir directamente a mí, a cualquiera de mis redes, para obtener el libro de El arte de estar sanos. Y eso ya nos ponemos de acuerdo, ese sí está únicamente en físico, aunque si lo quisieran en Amazon, también está en Amazon, perdón. Ahora el segundo libro, ese está únicamente en versión digital y ese es gratuito, así que si me mandan un mensaje con muchísimo gusto, yo se los puedo compartir. No sé si tenemos alguna otra. Gracias, doctor, ya las últimas preguntas. Nos preguntan un poco si la musicoterapia funciona o si se puede adaptar en alguna parte de los hábitos o la creación de hábitos. Claro, de hecho hay algunas terapias que utilizan sonidos y a través de sonidos van logrando que tú te puedas relajar y van encontrando cuál es el sonido que tú necesitas. No me recuerdo muy bien cómo se llama la terapia ahora, pero definitivamente sí te ayuda. Y ahora te cuento un pequeño dato. En marketing, muchas veces date cuenta que cuando han encontrado este dato de la música, cómo te va afectando, lo empezaron a aplicar como forma de neuromarketing, por así decirlo. Y neuromarketing en un restaurante, por ejemplo, un restaurante que no hay mucha gente, date cuenta, y tienen música muy suavecita, para que tú puedas estar ahí tranquilo, disfrutando, platicando, pero si hay mucha gente, te ponen música un poquito más fuerte y más rápida. Es decir, los beats, el ritmo que tiene la música, te hace entrar en ese ritmo, entonces comes más rápido y te vas más rápido. Entonces, de alguna manera sí que te ayuda. Aparte, ¿qué música escuchas? A ver, yo sí tengo algo en contra del reggaetón. Si estás en una fiesta, perfecto, escúchala y disfrútalo. Pero para que vayas en tu carro escuchándolo, imagina la información que está entrando a tu mente. Que el ritmo podrá ser muy alegre, perfecto, pero la información que estás metiendo, una vez más te recuerdas de todo el proceso que había mencionado, de la información, forma de pensar, decisiones, comportamiento y resultados. ¿Qué información te da la música que escuchas? Por eso hago mucho énfasis en eso. Y te diría también que, bueno, te lo comparto, si quieres lo haces, si no quieres, pues bueno, es decisión tuya. Durante la semana hay un día en que yo escojo no tener música en ningún momento. Ese día es todo silencio para mí, porque en ese silencio logro escucharme también a mí. Entonces date cuenta, cuando hay silencio todo está como más en calma, todo está en pausa. Entonces ahí te das cuenta cómo la música realmente sí afecta tu comportamiento.
Bueno, no, muchísimas gracias. ¿Alguna conclusión? Hemos terminado con las preguntas y cerraríamos con esa conclusión la transmisión. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí en vivo y a los que lo van a ver después porque no pudieron conectarse o no sabían. Pues mil gracias por realmente dedicar este tiempo para ver esta charla. Sí, por acompañarme, porque así no me sentí solito, especialmente con tantas preguntas y tantos saludos. Pero especialmente te voy a felicitar y te voy a agradecer porque el hecho que estés invirtiendo este tiempo en ti quiere decir que quieres mejorar tu vida. Y cuando mejora tu vida, mejora todo tu círculo. Es decir, empiezas a mejorar. Desde mejorar tú, empiezas a mejorar el mundo. Y por eso quiero agradecerte el que me hayas acompañado el día de hoy, ya sea en vivo o en diferido. Pero mil gracias por eso. Y no se te olvide, aprende de cualquier situación, especialmente de las incómodas, que son de las que queremos huir. Aprende a encontrar el aprendizaje que tienes para ti. Así que muchísimas gracias, que tengan todos una excelente noche.